Europa está perdiendo una oportunidad para reinventarse y recuperar una posición relevante en la escala internacional. Esa posición relevante nunca será ni tecnológica ni económica. Será social, será de derechos humanos, será de bienestar, será de conservación del medio ambiente, de preocupación por lo importante. Estamos aquí en la UNED de Lugo, acompañada de Fernando Valladares. En estos momentos, pues la crisis climática es, yo creo que el mayor desafío de nuestros tiempos, y el activismo climático juega un papel fundamental en visibilizar este problema, su importancia, y también en exigir la actuación inmediata y las medidas urgentes que han de tomarse. Fernando, pues para quien no lo conozca, es científico, divulgador y además es referente en esta lucha. Pues ha utilizado su voz para concienciar, pero también ha sufrido ataques por ello. Y a lo largo de esta conversación vamos a intentar desgranar qué supone la crisis climática para nuestra sociedad, para nuestro planeta, y también pues cómo el activismo juega un papel fundamental en la lucha, en combatir pues esta crisis, esta emergencia climática. Como decíamos, el activismo es fundamental para generar conciencia y para presionar también a las instituciones, pero todavía tenemos que enfrentarnos a muchas barreras. Como científico y como divulgador, ¿qué papel crees que debe jugar el activismo en la lucha contra la emergencia climática? Bueno, ante todo, gracias por este ratito de conversar de temas tan importantes, es siempre un placer. Y bueno, creo que el activismo juega un papel de despertar conciencias, normalmente de cosas que son incómodas, cosas que no nos gusta que ocurran o que no siempre le hemos prestado mucha atención, ¿no? Y por eso me parece que el activismo siempre ha jugado un papel clave en la sociedad para ese despertar. Cada vez más el activismo se va atornillando en la ciencia, se va basando en el conocimiento, y como científico pues no puedo más que celebrarlo, porque creo que es la mejor manera de hacer avanzar a la sociedad, no solo hacerle abrir los ojos, sino que una vez que abra los ojos que se mueva en alguna dirección, que yo creo que es lo que le falta a quizá una parte importante de la sociedad en nuestro país y en países de nuestro entorno. El saber en qué sentido mover la preocupación. España pasa por estar entre los países en que la ciudadanía se reconoce más preocupada por el cambio climático, pero digamos que no pasa de ser una especie de agitación, preocupación, que no acaba de ir hacia un sitio concreto. Por eso creo que la figura genérica, luego podemos hablar algo más de los activistas, y pues puede ayudar a canalizar esa preocupación en determinadas acciones. Creo, y estando además en la UNED, pues que la academia tiene mucho que aportar para apuntar el rumbo, ¿no? Y en qué sentido pueden moverse con pies más sólidos estos activismos. Pero el activismo tiene un punto de emoción y un punto de sentimientos, de pulsión, que es precisamente ese ingrediente el que hará cambiar y transformar. Hay algo que siempre me preocupa, que se dice de la ciencia y del conocimiento, que forma pero no transforma. Y esto, para que transforme, el ingrediente esencial es ese punto de emoción, de sentimientos, de pasión, lo podemos llamar de muchas maneras, pero que es ese ingrediente sin el cual te quedas agitándote en la preocupación, muy conocedor de la crisis climática, de diversas crisis que ocurren simultáneamente y que pueden llegar a bloquear a la ciudadanía, y sobre todo si no tiene iluminado o apuntado en un sentido en el que canalizar esa preocupación, e impulsado luego por la atracción de la emoción, pues no vamos a ningún lado. A nivel estatal, en el territorio nacional, es considerado un referente en la lucha climática, y muchas veces es complicado dar el paso, salir a lo mejor de la comodidad, digamos, de nuestros despachos, de nuestras investigaciones, y saltar pues a este nivel más de divulgación y de activismo. ¿Qué fue lo que te llevó a implicarte más allá de la investigación? Y además, ¿qué has aprendido en el camino que llevas en este...? Fíjate que has mencionado un binomio que me parece interesante, que es el de divulgación y activismo. Son dos
son dos facetas, ¿no?, que he ido desarrollando. Yo creo que la parte de divulgación está ya muy metida en las instituciones, en la mente de muchos intelectuales, científicos, profesores, sea de bachillerato, de instituto o de universidad. Creo que cada vez hay más ese sentimiento de que hay una cierta responsabilidad, ¿no?, de contar lo que sabes. Y eso se puede llevar al punto de la divulgación, y esa es la parte más amable, la más divertida, la más gratificante, y yo personalmente la que he desarrollado más tiempo. A lo mejor mi primera charla de cambio climático así a nivel de divulgación pues la di hace 30 años. Algunas cosas todavía las tengo que volver a repetir porque no hemos avanzado mucho, pero la parte más de activismo es algo más áspera, y esa requiere un poco soltar algo de lastre y algo de prudencia. Y son dos cosas, el lastre en lo humano y prudencia en lo académico, pues son dos cosas que cuestan y que hay que calibrar, y que es algo muy personal. Y no se puede decir a todo el mundo que salte a ser activista, creo que es una decisión muy personal. También es verdad que hay muchos gradientes en el activismo, y cada uno y cada una debe elegir dónde se sienta más cómodo, en qué nivel de activismo. Creo que corren tiempos en los que todos tenemos que ser activistas, y por eso contesto a tu pregunta un poco ¿qué me llevó? Pues me llevó el hecho de ir constatando año tras año lo mal que estaba todo. Básicamente en la ecología, a medida que estudiábamos cómo le iban a los ecosistemas forestales, que era nuestro objetivo principal de estudio, íbamos viendo cómo las sequías eran cada vez más intensas, y cuando revisabas la bibliografía veías en otros bosques, en otros sistemas, los sumideros de carbono, el problema grave para los ecosistemas. Ibas tomando conciencia de que el problema trascendía al objeto tuyo de investigación, y acababas dándote cuenta de algo obvio, pero lo estabas como viendo desde tu perspectiva de científico, que era un problema de la humanidad. Y personalmente en el año 2018, 2019, después de haber visto los estragos del primer mandato de Trump, salirse del Acuerdo de París, de ver cómo incluso la ciencia en aquel país estaba siendo muy censurada, pues di un salto, como dimos muchos, a ser más proactivos en la transmisión de la información científica en materia climática, en materia ambiental, y prácticamente, en mi caso al menos, entré en el activismo de forma cada vez más gradual. Quien haya escuchado alguna de mis charlas verá que tengo un punto de pasión, un punto de provocación, un punto de ganas de salir de las reuniones y de las conferencias con ideas para cambiarlo todo o mucho, y eso ya es una forma de activismo. Y luego pues me he ido participando en acciones más decididas de activismo, y esto lo que me ha llevado es a aprender, en primer lugar, la cantidad de gente, muchas veces anónima, que está empujando causas muy nobles y muy necesarias, de las que nos beneficiamos todos. Incluso cuando tuvimos el evento quizá el más espectacular en el que he participado, frente al Congreso de los Diputados, pues los policías que nos arrestaban por hacer aquello, por lo bajini nos daban las gracias, porque ellos tenían hijos y porque entendían que lo que nosotros estábamos haciendo, aunque debía ser técnicamente objeto de arresto, porque estábamos desobedeciendo las leyes, en realidad estábamos obedeciendo a una ley mayor, que era la de llegar a un planeta diferente, a una sociedad en equilibrio o más equilibrada con los recursos. Y como digo, como figura humana, algunos de estos policías que nos estaban arrestando casi nos pedían disculpas y nos decían: lo tengo que hacer y lo comprenderéis, pero os agradecemos que estéis haciendo este esfuerzo. Y muchas veces a mí y a muchos activistas, ya digo, en el grado que sea, en una conferencia o en una manifestación o tal, mucha gente se acerca a dar las gracias, algunas personas se acercan a decir ¿cómo puedo yo formar parte de esto? En realidad el activismo es algo que puede empezar en las cenas en casa, hablando de política de forma abierta, plural, pero crítica, con tus hijos, con tu familia. Es una forma de activismo, es una forma de remover. El activismo en realidad es entender que algo está mal y hacer algo para que esté mejor. A partir de ahí hay miles de herramientas, de organizaciones, de narrativas, de estilos. Puede ser un podcast como este, más revolucionario o menos revolucionario. Puede ser una manifestación o puede ser abrir un blog o un canal, una red social, y desde ahí pues traer invitados o tú mismo hacerte eco de lo que pasa e intentar
generar opinión, ¿no? Trasladar a la acción para que algo pase, para que las cosas estén mejor. Esto creo que es muy necesario, pero también tiene sus riesgos, ¿no? Porque a lo largo de estos últimos meses ha recibido pues amenazas e incluso ataques. Y bueno, ¿cómo te has enfrentado, pues cómo has sobrellevado esta violencia? Y por otro lado también, ¿qué crees que debería hacer la sociedad pues para proteger a las personas que se están arriesgando en cierto modo para defendernos a todos? Una de las cosas que cuando un científico se expone en las redes sociales le sorprende es la impunidad con la que detrás de unas siglas o de un seudónimo se esconden personas, a veces ni siquiera personas, a veces bots automáticos, algoritmos programados para insultar. Y el insulto yo lo había recibido otras veces, pues en momentos críticos, cuando hay algún momento, por ejemplo, de elecciones, y entonces se nos adscribe a determinada opción política que entonces es la causante de todos los males del universo, y a partir de ahí se acaloran y empiezan los insultos. Pero nunca había ocurrido de la forma en que ocurrió, sobre todo a partir de la Dana, a partir del 29 de octubre del 2024, en el que yo, la verdad es que di un paso muy decidido a explicar por qué había ocurrido aquello, explicaba las atribuciones estadísticas al cambio climático, ese 30% más de precipitación que cayó, que no podría explicarse si no es por el cambio climático, etcétera. Y todo aquello que me valió pues aparecer mucho en los medios de comunicación. Me hizo objeto de unas críticas, unas amenazas fuera de cualquier lógica, ¿no? Por poner un dato, unas 200.000 personas, que sería casi como 2 veces Lugo, pues estaban en un grupo en Telegram que me había puesto encabezando una lista de personas a eliminar y compartían información personal de dónde iba a estar, qué iba a hacer, para agredirme, ellos decían eliminar, no sé, y lo insistían, y en algún momento incluso decían vamos a repartir sogas para ahorcarle. Aparte de los insultos, de las descalificaciones, el entrar en cuestiones muy personales, en encontrar frases absolutamente dolorosas, como decir, te enriqueces de los muertos de la Dana, esto confirma tu paranoia y esto te hará ganar dinero, no sé, cosas lunáticas y muy hirientes. Y lógicamente cuando se alcanzaron esos niveles de odio y de vejación y de crítica, pues uno como científico también no lo puede, o sea, uno no deja de ser científico ni bajo la ducha, pues haces autocrítica y dices quizá he transgredido alguna línea roja, o en mi manera de explicarme he podido herir las sensibilidades de alguien. Pero aquello, pasado unos días y consultando con más gente, no era una cuestión mía, que indudablemente se podía hacer las cosas mejor. Era una cuestión de esas personas que canalizan de una forma tan violenta pues su discrepancia con las cosas. ¿Qué aprendía que algo que me atrevo a pedirle a todo el mundo, si no llegas a meterte o no encuentres el momento o la ocasión de ser activista, al menos sí hay que significarse. Yo creo que no es momento de seguir en unas mayorías silenciosas, por no molestar, por no salir de tono, por no... tengamos la fiesta en paz, pues resulta que la fiesta cada vez va estando menos en paz, porque la están liderando estas personas violentas. No son muchos, pero son muy agresivos, y esa mayoría silenciosa lo que va haciendo es, en el fondo, retroceder, perder presencia, y por eso digo que hay que significarse. Significarse es algo tan sencillo en las redes sociales como expresar un like o un no like, o un pulgar hacia arriba o hacia abajo. Cuando encuentras a alguien que dice algo razonable, explícitamente decir sí, me parece bien, estoy de acuerdo, y cuando alguien se pasa de la línea o ejerce el odio o descalifica de una manera absolutamente desproporcionada, que digas así no, o a mí no me parece bien. Y que eso lo hagas no solo en las redes sociales, lo hagas en la peluquería, en el mercado, en tu ambiente de trabajo. Creo que tenemos que significarnos, porque no son tiempos los que corren de dejar el terreno libre a estas personas, a estas instituciones, algunas de ellas financiadas por fundaciones que buscan medrar en el desequilibrio social, y esto es su terreno, pero no debería ser el terreno de todos. Y mucha gente, que eso fue de las cosas que más me
me ayudó a salir un poco de esa situación difícil, fue un manifiesto de más de 800, al final creo que fueron del orden de 1000 entidades, sociedades que expresaron su apoyo explícito hacia mí y hacia las personas que como yo recibíamos odio por decir lo que por otro lado la ciencia mayoritariamente entiende, explica y defiende. Y ese apoyo me sirvió no solo a mí, sino también me sirvió para darme cuenta, primero, que no estoy loco, que estas cosas te hacen a veces cuestionarte, que no estás solo, ¿no? Y también me sirvió para ver que hay una sociedad que cuando se cruzan esas líneas rojas, pues no queda indolente. Y eso anima, y por tanto quiero seguir animando a la gente a que no esperemos a que se crucen esas líneas rojas, sino que en estos momentos que sabemos que están las cosas complicadas con la extrema derecha, con los populismos, con gran crispación, pues que nos expresemos todos y todas, que digamos lo que nos parezca bien y lo que nos parezca mal, para que no corra de forma impune y fácil la violencia, el odio, la agresividad, que no viene a solucionar nada, sino más bien al contrario. Efectivamente, pues para eso estamos también, para de alguna manera pues apoyar aquellas cuestiones que consideramos que son justas. Pero al final muchas veces pues caemos en el error de culpabilizarnos individualmente pues de problemas globales tan grandes como la crisis climática, y bueno, pues hay muchos más responsables, aunque nosotros sí que podamos poner nuestro grano de arena, podemos encontrar responsables pues en empresas, en instituciones, en grupos políticos. ¿Qué les dirías a ellos y a ellas para que de alguna manera pues captaran la urgencia del mensaje y la necesidad de tomar con determinación medidas en el corto plazo? Para todavía una vuelta de tuerca más en que capten la urgencia, aunque yo creo que en buena medida la tienen captada, pero para que la capten aún más, creo que debemos reflexionar y tomar conciencia de que no nos creemos el clima que ya está aquí. Eso resume mucho, ¿no? Desde la actuación de representantes políticos que no están a la altura, que no anticipan, que no reaccionan, que no ayudan a que nos adaptemos al clima que ya está aquí, no al futuro, sino al que ya está aquí. Pero en general la ciudadanía y todos nosotros, en cierto modo, no terminamos de creernos que el cambio climático ya está aquí. La propia ciencia se ha quedado más bien corta, en parte por su aspecto, siempre su matiz un poco conservador, de que hasta que no estás del todo seguro, hasta que no puedes explicar el mecanismo, hasta que no tienes el dato estadísticamente concluyente, no terminas de decirlo. Pues la ciencia yo creo que ahora tiene que dar un paso un poco más por delante de lo que es la estricta evidencia científica. Y yo recuerdo, por ejemplo, hace 25 años dar alguna charla explicando cómo los huracanes podían verse afectados por el cambio climático. En aquel entonces, la evidencia científica que relacionara eventos puntuales como un huracán con algo de tendencia, como era el calentamiento, no estaba tan claro. Pero para mí era evidente que lo iba a estar, y yo de alguna manera me lancé un poco a la piscina, si queremos decir, y luego resultó evidente. Pues creo que los científicos tenemos que hacer un poco más eso, ¿no? De lanzarnos un poco a esa piscina, no esperar a tenerlo todo clarísimo, porque entonces llegamos un poco tarde. Y la sociedad en general, el sector privado, el sector público, tienen que hacer un acto de reflexión, ¿no? Y creo que todos y todas tenemos que ser más valientes. ¿Y cómo vamos a ser más valientes? Tengo la propuesta, ¿no? Y la propuesta para ser valiente es cuando te das cuenta todo lo que puedes perder, ¿no? Y creo que tenemos que valorar más el estado de cierto bienestar, los valores democráticos, el sistema de salud que podemos tener, sobre todo en el norte global. Son cosas que damos por hechas, ¿no? Nuestra esperanza de vida, son cosas que hemos vivido décadas pensando que son conquistas para siempre, y ahora hay que redefenderlas, volverlas a defender, porque están en riesgo por el propio cambio climático y por la inacción de muchos y muchas. Entonces, seamos valientes. Para un político ser valiente es sencillamente asumir riesgos de no ser reelegido. Para un ciudadano o ciudadana el ser valiente es hacer cosas a pesar de que pudiera hacer otras que le resultaran más cómodas, más agradables, para las que ha soñado o pensado siempre. Y para el sector privado pues es renunciar a una cuota de beneficio económico que ya la tenía contado. Todas esas valentías, todas esas formas de la valentía son necesarias, y como digo, creo que
la motivación para ser valientes ya no es solo una cuestión ética y una cuestión de épica, sino es una cuestión de entender lo que podemos perder, lo que hay en juego y también lo que podemos ganar de ser valientes. Estamos en tiempos en los que has comentado, en los que no podemos ponernos de perfil y de hecho pues ha habido últimamente cambios políticos que han marcado profundamente pues por ejemplo la reelección de Trump como presidente de los Estados Unidos, también pues la crisis con Ucrania o su relación con Rusia y bueno pues aquí Europa está un poco siendo un espectador y qué perspectivas o qué papel debería de jugar Europa, pues no solo desde el punto de vista geopolítico, sino también desde el punto de vista de defender el problema y crisis climática que ahora mismo se está negando desde muchos gobiernos. Bueno, Europa está perdiendo una oportunidad para reinventarse y recuperar una posición relevante en la escala internacional. Esa posición relevante nunca será ni tecnológica ni económica. Será social, será de derechos humanos, será de bienestar, será de conservación del medio ambiente, de preocupación por lo importante. Porque lo importante es lo que nos hace poder vivir, lo que nos hace poder ser sanos, tener una salud mental y física en buen estado, ¿no? Y eso Europa siempre ha sido líder. Y ahora lleva un tiempo que le tiemblan un poco las piernas, le entran dudas, intenta reconciliar una economía que se le escapa, una economía de corto plazo, una economía basada en indicadores monetarios muy planos, muy poco profundos, muy poco reales de lo que es el bienestar de las personas. Y por hacer eso, Europa corre el riesgo de quedar en tierra de nadie, ni ser lo uno ni ser lo otro. Está perdiendo la identidad europea. Por ejemplo, las leyes de protección del medio ambiente las está descafeinando para poder implementar determinadas características, tanto en materia de impacto ambiental, lo estamos viendo con la urgencia por poner determinadas instalaciones energéticas o cualquier gran proyecto cuenta ahora con menos trabas y por tanto nos protege menos la legislación ambiental, lo cual es defraudar el principio que ya se planteó en la Cumbre de la Tierra en el año 92, que era que las leyes de protección de la naturaleza solo se pueden tocar para aumentar la protección. Ahora Europa está desprotegiéndonos o está haciendo cosas ridículas como mantener una moratoria del glifosato, por ejemplo, un veneno que nos mata a todos. Y estas cosas hacen que Europa sea un poco irreconocible. Y si encima le metemos el nuevo ingrediente de las tensiones geopolíticas y cómo se está pensando a nivel internacional, pero se está instando a Europa, y la propia Europa desde dentro lo está pensando muy seriamente, de aumentar el presupuesto bélico, como si la guerra fuera la principal amenaza, cuando el cambio climático mata 20 veces más que todos los conflictos bélicos. Entonces la amenaza sigue siendo, y cada vez más, el cambio climático. Pero es una amenaza como en diferido, para la cual ni la sociedad ni siquiera nuestras emociones están diseñadas para percibirlo como un riesgo tan cierto como que un balazo o una bomba mate a alguien. Esto creo que la cultura, el conocimiento es lo que nos tiene que ayudar a hacer ese salto de dónde está realmente el riesgo y seguir agarrados a lo que la ciencia insiste que es el riesgo principal, que es la amenaza del cambio climático. Por mucho que las condiciones globales nos hagan pensar en que ahora pongamos el dinero, el esfuerzo, la atención en el gasto bélico, en la industria militar, que bueno, que no digo que no haya que rearmarse en algún aspecto, pero indudablemente estamos dando bandazos y en esos bandazos estamos perdiendo la identidad de lo que Europa ha sido y podría ser. Pues muchas gracias, Fernando, pues ha sido un placer compartir esta conversación contigo y bueno, pues me gustaría aprovechar, dado que eres el padrino de nuestro proyecto Lugo Naturalmente, algo por lo que estamos muy agradecidos, pues anunciar que este ha sido el episodio 0, el episodio piloto de un nuevo podcast, videopodcast que vamos a lanzar desde la UNED de Lugo, precisamente sobre liderazgo medioambial, sobre activismo climático y bueno, pues con este episodio 0 pues también pues tenemos otra vez este padrino de lujo para pues poder iniciar este camino dentro de la divulgación y de la comunicación ambiental, que es algo que también caracteriza de un modo pues ineludible a nuestro proyecto Lugo Naturalmente. Bueno, pues todo un placer para mí y desde luego animaros, darle toda la fuerza que podáis, iba a decir darle caña, que es lo que me pide el cuerpo y me parece muy, muy necesario
necesario. Seguro que lo haréis continuo y así que mis enhorabuenas y muchos ánimos. Pues primer episodio de Plan A y bueno, pues os esperamos aquí en la UNED de Lugo. Muy bien.